analizar las causas de la Primera Guerra Mundial, la cual comenzó en 1914 y duró hasta 1918. Las razones que generaron el conflicto debemos rastrearlas décadas atrás del inicio del mismo, y las consecuencias de la guerra aún se pueden sentir. Vamos a explicar las causas de la Primera Guerra Mundial apelando primero a un ejercicio sencillo de análisis de una situación de la vida cotidiana. Cuando hablamos de causas, estamos hablando de las razones, los motivos que impulsan a que se produzca una determinada situación o acción. Las causas las podemos dividir de dos maneras. Las causas estructurales, que pertenecen a un tiempo de larga duración, pueden durar siglos, son profundas y muchas veces son imperceptibles. Generan tensiones de manera permanente hasta que se produce el estallido. Las causas detonantes son aquellas que pertenecen a un tiempo de corta duración. Son hechos que ponen en funcionamiento a las causas estructurales. Este tipo de causas son consideradas la gota que rebalsa el vaso o el empujón final para que se produzca una situación que ya viene en tensión hace mucho tiempo. Vamos a analizar las causas estructurales y la causa detonante apelando a un ejemplo concreto de un día escolar. Discutí con un compañero. Causa estructural. Desde el primer año tengo una mala relación con mi compañero. Yo sé que habla mal de mí a mis espaldas, no me saluda, nunca quiere hacer grupo conmigo e incluso me mira mal. La causa detonante. Un día me empuja en el salón de clases y hace que se me caigan las cosas. Él dice que fue sin querer, pero igualmente entre ambos se generó una discusión muy fuerte, que hizo que ambos vayamos a la dirección. La conclusión es que el hecho de que me haya empujado sin querer y se caigan mis cosas no podría haber generado la pelea. Pero como desde primer año nos llevamos mal, en cuarto año esta mínima situación generó un problema muchísimo mayor. Vamos a comenzar a analizar causas concretas de la Primera Guerra Mundial. Con el desarrollo del sistema capitalista, la relación entre el capital individual, representando a los empresarios, y los intereses del Estado, tendieron a mezclarse cada vez más. La necesidad de mercados, materias primas, mano de obra, entre otros factores, llevaba a que los empresarios presionen a los estados para que tomen medidas y lleven adelante acciones que generaban tensiones en la política internacional. En muchas ocasiones, eran los grupos financieros y empresariales los que tomaban las decisiones internacionales. Con la segunda fase de la revolución industrial, creció de manera espectacular la industria del acero y en paralelo la producción de armamentos. En ese contexto, los estados europeos gastaban millones de libras en la compra de armas. Muchas veces eran empujados por los principales empresarios productores de armamento. Comprar armas en ese momento era visto como sinónimo de poder y de grandeza. Sin dudas, el imperialismo fue uno de los principales motores de la Primera Guerra Mundial. La relación estrecha entre los intereses empresariales y estatales impulsaron la expansión colonialista de las potencias por África, Asia y otras regiones del mundo. El objetivo de ir tras los mismos mercados y materias primas generaba tensiones permanentes, que en última instancia terminaron siendo irreconciliables. El objetivo de obtener carbón, petróleo, entre otros recursos, para la producción industrial generaba una competencia feroz. Los estados europeos utilizaron y fomentaron la ideología nacionalista con el propósito de, por un lado, frenar el avance ideológico socialista internacionalista, controlar los conflictos internos y, por otro lado, lograr el apoyo de la población en el marco de la expansión imperialista. El nacionalismo fue utilizado como una herramienta violenta de manipulación
donde se construyó la idea de un enemigo al cual había que combatir y en ocasiones exterminar. La noción ellos, nosotros, jugó un papel central. Ellos representarían a la amenaza contra los valores de la libertad y la civilización encarnada en el nosotros. Valía la pena acudir a la guerra para defender esos valores nacionales. En este sentido, la propaganda jugó un papel central como aspecto de la manipulación ideológica de la población. Fomentando el sentimiento patriótico, los estados europeos dieron impulso al militarismo. Militarizar a la población para un futuro conflicto, levantar las armas contra el enemigo. Los ejércitos y las armadas eran vistos como la garantía de la defensa de los valores nacionales. Había distintos sectores que se opusieron a esta campaña belicista, pero acercándonos a 1914, muchos de ellos fueron cooptados y terminaron apoyando el conflicto, mientras que muchos otros se negaron a aceptar estas políticas, pero eran acusados de traidores a la patria. Muchos fueron perseguidos, exiliados y en ocasiones asesinados. Este periodo previo a la guerra, donde se conjugaron las causas estructurales, se conoce como la paz armada. Las potencias imperialistas se preparaban para una guerra y además tomaban todas las políticas que conducirían a un conflicto de escala internacional. La expansión imperialista generó una feroz competencia por apropiarse de áreas de influencia en todo el mundo. Por un tiempo, estos conflictos se solucionaron mediante acuerdos y difíciles negociaciones. Para lograr mayor poder de presión, cada estado participaba en un sistema de alianzas en el que la diplomacia jugaba un papel decisivo. En el caso de la guerra, existían dos sistemas de alianzas cuya base era la enemistad entre Francia y Alemania. Por un lado estaba la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y por otro lado estaba la Triple Entente, conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. En el transcurso de la guerra, las alianzas se irán modificando, generando distintos cambios en el conflicto. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de Francisco Fernando y Sofía Chotek. Francisco Fernando era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y fue abatido junto a su esposa por un grupo de nacionalistas serbios, los Manos Negras, cuyo ejecutor del disparo fue Camilo Princip. Actualmente, algunos historiadores consideran que en realidad Camilo Princip no fue el ejecutor de la muerte de Francisco Fernando, sino que la muerte del mismo fue llevada adelante por integrantes opositores del Imperio Austrohúngaro que estaban en contra de la asunción de Franz Ferdinand, quien ya había anunciado políticas reformistas dentro del imperio. La muerte de Francisco Fernando puso en funcionamiento el sistema de alianzas y dio paso a que el 28 de julio de 1914 comience la Primera Guerra Mundial.